Los secretos revelados de la cruz de Jesús. La historia de la cruz de Jesús, también conocida como la cruz de la crucifixión, es un relato fundamental en el cristianismo y está estrechamente ligada a los eventos que rodearon la vida y la muerte de Jesucristo. Según los evangelios del Nuevo Testamento de la Biblia, Jesús fue sentenciado a muerte por crucifixión por las autoridades romanas en Jerusalén durante el reinado del emperador Tiberio. La cruz, un instrumento de tortura y ejecución común en la época romana, fue el medio por el cual Jesús fue ejecutado. La cruz misma, como objeto físico, adquirió una importancia simbólica y religiosa significativa en el cristianismo. Se convirtió en un símbolo central de la fe cristiana, representando el sacrificio redentor de Jesucristo por la humanidad y su victoria sobre el pecado y la muerte. A lo largo de la historia, la cruz ha sido venerada, reverenciada y utilizada como un símbolo de identidad cristiana en todo el mundo. Pero, ¿cuál fue el contexto cultural y religioso que dio origen a la práctica de la crucifixión? ¿Cómo se convirtió la cruz en el símbolo central de la fe cristiana? En este episodio, exploraremos los orígenes a la práctica de la crucifixión y la conexión de la cultura egipcia con la cruz cristiana. Pero antes de comenzar, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Secretos del pasado, la historia. Número 1. Los orígenes de la crucifixión. Aunque la crucifixión se ha convertido en el símbolo icónico del castigo romano, sus raíces se remontan mucho antes y tienen sus orígenes lejos de Roma. Los primeros registros de este método de ejecución se remontan al Imperio Aqueménida, aunque es probable que se haya utilizado incluso antes en civilizaciones como la asiria. La práctica estaba influenciada por la fe zoroastriana, que se difundió ampliamente durante el dominio persa. Según esta creencia, enterrar o quemar a un criminal contaminaría elementos sagrados como el fuego y la tierra, por lo que se les clavaba a leños de madera para dejarlos morir y ser devorados por aves carroñeras. Número 2. Su ejemplo de brutalidad y humillación. Durante su expansión por el Mediterráneo, los romanos se encontraron con la práctica de la crucifixión, que había sido adoptada por griegos y cartagineses de los persas. Incluso Alejandro Magno la utilizó contra los opositores más vehementes. Para estas culturas no zoroastrianas, la crucifixión era un castigo cruel y humillante. Los condenados podían enfrentar agonías que duraban horas o días, dependiendo de las circunstancias, pero siempre dejaba una imagen impactante como advertencia. Un ejemplo de su brutalidad fue la crucifixión masiva de unos 6.000 prisioneros tras la derrota de la revuelta de esclavos, liderada por Espartaco en el siglo I a.C., un evento que resonó a lo largo de la Vía Apia. Número 3. La transformación de la crucifixión como símbolo del cristianismo. La cruz inspiraba un horror particular en el mundo antiguo. Su transformación en un símbolo ampliamente difundido del cristianismo ocurrió principalmente a partir del siglo V después de Cristo. Este cambio se debió en gran medida al impacto de la fe cristiana y al interés de figuras prominentes como el emperador Constantino el Grande. Número 4. Los romanos se sentían amenazados por la religión cristiana. Durante los siglos posteriores a la muerte de Jesús, el cristianismo enfrentó una persecución generalizada, a veces interrumpida por breves periodos de tolerancia. Las particularidades de esta religión la convertían en una amenaza para el poder romano, que aunque generalmente tolerante con las costumbres locales de los pueblos conquistados, veía la negativa de los cristianos a rendir culto a los emperadores y a los dioses oficiales como un desafío directo a la autoridad de Roma. Número 5. La crucifixión era reservada para los peores criminales. Las ejecuciones de cristianos, frecuentemente llevadas a cabo mediante la crucifixión, otorgaban a la cruz un significado infamante, reservado para los peores criminales. San Agustín de Hipona, quien vivió en el siglo IV después de Cristo, describió que en los primeros tiempos del cristianismo, el símbolo predominante era el pez, representando la búsqueda de una verdad profunda oculta a simple vista, similar a cómo los peces se ocultan bajo las aguas. Además, en griego, el término ictis se corresponde con la sigla, que significa Jesucristo, Hijo de Dios el Salvador.
Número 6. El símbolo ictis era utilizado entre cristianos para identificarse entre sí. El ictis era un símbolo crucial para el reconocimiento mutuo entre los cristianos durante periodos de clandestinidad en los que su fe estaba prohibida. Al encontrarse, uno de ellos trazaba una línea curva y si el otro completaba el símbolo dibujando la otra mitad, confirmaba que ambos eran cristianos. Este método aseguraba la identificación segura entre creyentes, pero también funcionaba como una eficaz forma de detectar espías, ya que cualquier intento de dibujar el símbolo incorrectamente revelaría la falsa identidad. Además, a los ojos de los extraños, este símbolo no revelaba la presencia de una comunidad cristiana, ya que parecía simplemente un garabato sin sentido. Número 7. Las casas se decoraban con símbolos para identificarse con la afiliación religiosa a la que pertenecían. El símbolo del ictis continuó siendo utilizado durante muchos siglos como una forma de identificación entre los cristianos. En las Medinas del norte de África, las puertas de las casas están decoradas con una variedad de símbolos que sirven para identificar a la comunidad que reside en esa vivienda, incluyendo aspectos como la fe religiosa. Entre estos símbolos se encuentran la media luna para los musulmanes, la estrella para los judíos y el pez para los cristianos. Esta práctica permitía a los residentes y visitantes identificar fácilmente la afiliación religiosa de los habitantes de cada hogar. Número 8. La adopción de la cruz por los cristianos. La adopción de la cruz como símbolo cristiano puede atribuirse en gran medida a las comunidades coptas de Egipto, y esto se debe a dos factores principales. En primer lugar, una casualidad lingüística contribuyó a su adopción, y en segundo lugar, la semejanza gráfica con el Ankh, un símbolo previamente utilizado en la antigua religión egipcia. Número 9. El ascenso del cristianismo. Los coptos desempeñaron un papel fundamental en el ascenso del cristianismo, especialmente durante el reinado de Constantino. En su lucha por el poder contra su rival Magencio, Constantino buscó apoyo en los territorios orientales, donde el cristianismo tenía una fuerte presencia. Según relata Eusebio de Cesarea en una biografía sobre el emperador, antes de la crucial batalla del puente Milvio en el año 312 después de Cristo, Constantino tuvo una visión de una cruz en el cielo. Posteriormente, en un sueño, el Cristo de Dios se le apareció con el mismo símbolo y le ordenó que abrazara y utilizara esa señal como un talismán en todas sus batallas contra los enemigos. Este episodio fue crucial en la promoción y adopción de la cruz como un símbolo sagrado para los cristianos. Número 10. La escultura egipcia contribuyó a la propagación de la fe cristiana. El símbolo utilizado por Constantino no era la cruz tradicional, sino un crismón, formado por las letras griegas G, representada como una X, y Rho, representada como una P. Más tarde, la letra G fue reemplazada por Tau, representada como una T, abreviando la palabra Stauros, que significa cruz en griego, y denotando Cristo en la cruz. Esta similitud con el Ankh, un antiguo símbolo egipcio asociado con Isis y Osiris, podría haber contribuido a la propagación del cristianismo al aprovechar motivos culturales familiares. Según el mito, Isis resucitó a su esposo Osiris, quien se convirtió en el Señor del más allá. Esta clara analogía con Jesucristo pudo haber ayudado a difundir la nueva religión al reciclar conceptos arraigados en la mentalidad egipcia durante milenios. Número 11. Se fusionaban las ideas cristianas con los símbolos antiguos. Los coptos, una de las primeras comunidades en abrazar el cristianismo antes de su legalización en el imperio, desempeñaron un papel crucial en la estructuración de la iglesia como culto organizado. Se dice que el evangelista Marcos fundó esta comunidad en el siglo I después de Cristo. Su rica iconografía fusionaba las ideas cristianas con los símbolos del antiguo Egipto faraónico, como el Ankh y el disco solar, que más tarde se convirtieron en la aureola de los personajes bíblicos, dejando así una huella duradera en el arte y la simbología cristiana. Número 12. La difusión de la cruz como emblema del cristianismo. La asociación de la cruz con el Ankh egipcio transformó un símbolo de sufrimiento en una promesa de vida eterna. Esta conexión fue crucial en la propagación del cristianismo, especialmente entre los más humildes, ya que ofrecía sentido a sus sufrimientos en tiempos de dificultad. Durante el siglo V, marcado por la creciente inseguridad y el deterioro de las condiciones de vida,
la cruz se difundió ampliamente como el emblema distintivo del cristianismo. Número 13. La cruz como símbolo de la promesa de una recompensa. Con el debilitamiento del poder imperial, lo religioso emergió como un nuevo elemento unificador, especialmente en el Imperio Bizantino, que perduró por 1000 años más. La Iglesia desempeñó un papel crucial aquí, mientras que en Occidente, la lucha entre el poder real y el papal dominó la Edad Media. En ambos casos, la cruz simbolizaba la promesa de una recompensa después de la muerte en un mundo marcado por la guerra y la escasez. La cruz, desde su origen como un símbolo de castigo y tortura, evolucionó para convertirse en el emblema de la esperanza y la vida eterna para millones de personas. Su historia refleja la transformación del cristianismo y su impacto en la sociedad a lo largo de los siglos, desde los primeros cristianos hasta la Edad Media y más allá. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.